Buenos días, mis hermanos. Hoy quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir este tiempo devocional con ustedes. Y quiero iniciar con una palabra de oración. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias. En esta mañana, Dios, por permitirnos estar delante de tu presencia y compartiendo este tiempo devocional. Toma el control absoluto de todo, sobre todo de cada hermano que me está viendo en esta mañana, Señor, y que quiere escuchar tu voz. Que esta palabra tuya sea palabra de lo alto, Dios mío. Que llegue a cada corazón y que sea transformado también. Que tomemos las decisiones importantes y necesarias para seguir y siempre escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 10, versículos 22, que dice de la siguiente manera. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bendita sea la palabra del Señor. Si bien nos podemos dar cuenta que Jesús estaba en un confrontamiento con los judíos. Era un momento donde se estaba celebrando la fiesta del Hanukkah, que era la fiesta de la dedicación, donde Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Y en esos momentos los judíos lo confrontan porque Él les hablaba de tal manera de la palabra, tan conocedor, porque era el mismo Cristo quien les estaba hablando. Era el mismo Jehová, el mismo Dios. Y les perturbaba el alma y los judíos preguntaban por qué les turbaba. Y precisamente cuando leí esta palabra, dije, existen dos tipos de personas. Existen las personas que creen conocer y ser hijos de Dios. Y existen las otras personas que son hijos de Dios porque obedecen al Padre y porque le siguen. O mejor, llamados por Jesucristo, ovejas del Señor. Si te hablo de la número 1, que son las personas que se creen ser hijos de Dios, entonces tenemos que mirar cuál es nuestro proceder, cuál es nuestro andar. Porque no es solamente tener el conocimiento, porque los judíos, ellos conocían al pie de la letra la ley del Señor. Ellos la colgaban hasta en sus frentes, la leían, la citaban, entre comillas la predicaban, pero eran aquellos que no podían aplicarla porque no tenían un corazón entendido ni derramado delante de Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo es nuestro andar, cómo es nuestro proceder diario. Si nosotros estamos siendo esas personas como los judíos, que ellos creían hacer la voluntad de Dios, pero se turbaban cuando Cristo les hablaba. Entonces, si tú estás ubicada en esta o te sientes identificado con estas personas que se turban cuando escuchan la palabra de Dios, que se turba su corazón porque sabes que no estás haciendo las cosas correctas, pero tú dices ser un hijo de Dios y como tal, entonces tienes que empezar a brincar o ser como la segunda persona cuando realmente te quieres llamar cristiano u oveja del Señor, para que sea el Señor quien te llame y no nosotros mismos, quienes podamos decir yo soy una oveja del Señor, sino que sea Él quien te ponga el nombre. Porque si realmente tú eres una oveja del Señor, entonces puedes ubicarte del lado que le obedece, de los que no se turban con la palabra del Señor, sino por el contrario, son aquellos que sienten que la palabra trae descanso a su alma, que la palabra vivifica, que cuando estoy en una circunstancia difícil no voy a tener temor de nada, porque el Señor está conmigo. Que cada día cuando me levanto, dedico el día al Señor, que aparto un momento especial para mi Dios, no solamente este tiempo devocional que es muy importante, porque aquí aprendes de la palabra de Dios, de lo que el Señor por misericordia nos da a nosotros para enseñarte, para acompañarlos en este tiempo, porque la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y los tuétanos.
primero, como es de doble filo, llega acá y después va también a llegar a ustedes. Entonces, esta palabra de parte de Dios tiene que tocar tu alma y tienes que, como cristiano, como oveja del Señor, tienes que creerle al Señor y escuchar su voz, pero que la voz del Señor no te perturbe, porque no estarías ubicada en el segundo tipo de personas, que son las personas que aman al Señor, que le obedecen y que la siguen. Pero lo más hermoso es que cuando Él está definiendo este tipo de ovejas, le dicen, ellas no serán arrebatadas, ellas no serán quitadas, yo las guardaré. Por eso yo también puedo traer en estos momentos, o trae el Señor a mi mente, la palabra de que dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que obedecen la palabra del Señor. Porque a veces nos hacemos llamar hijos de Dios, pero no lo obedecemos. Y cuando nosotros no obedecemos al Padre, entonces ¿qué ejemplo podemos darle a las otras ovejas? ¿Cómo voy a decir, es mi Padre, si yo no escucho su voz? Y Él dice en esta palabra que sus ovejas podían escuchar. Entonces, revísate, mi hermano, que tu vida sea una vida que agrade al Señor. Una vida que cada actuar que tú tengas sea conforme a la voluntad de Dios. Que aún en medio de esta pandemia tú te sientes protegido por Dios. Porque sabes que Él dice que nadie te arrebatará de las manos del Señor. Porque tú le sigues y escuchas la voz. Que cuando estés en medio de la aflicción, tú puedas decir, el Señor está conmigo y nada me faltará. Porque Él es mi pastor y tiene cuidado de mí. Entonces es el momento para que tú analices, para que tú revises cada momento de tu vida cómo lo estás llevando. Si eres como esos judíos que lo que hacían era predicar, pero no aplicar. En cambio, si eres como estas ovejas de parte de Dios, que cuando escuchan una palabra, la atesoras en tu corazón, la pones en práctica, muestras misericordia, ayudas a las demás personas. No cuando algo te produce ira o rabia, tú puedes recordar el fruto del Espíritu, con amor, con mansedumbre, que cuando la palabra salga de tu boca sea sazonada, que tú puedas tener misericordia de las demás personas, como Dios tiene misericordia de nosotros. Que nosotros escuchemos que Dios nos llama a perdonar a cada uno de las personas que nos han ofendido, porque también Dios nos perdona nuestras ofensas. Y que nosotros cada día podemos pecar y ofender a Dios, pero Él es misericordioso y lleno de amor para perdonarnos cada día. Por eso, yo quiero invitarte en esta mañana que tú revises esta palabra y que tú le puedas decir al Señor, hoy quiero escuchar tu voz, Señor. Hoy quiero que mi vida sea diferente y que yo no sea como estos judíos que habla la palabra, que se turbaban cuando tú les hablabas, porque no identificaban la voz de Dios. Pero yo quiero decirte que el que escuche la voz de Dios, aquel que obedece al Señor, ese es hijo de Dios. Y tú, solamente tú puedes saber cómo está tu vida. Si realmente en medio de esta pandemia, cuando otros no te ven, pero tú estás guardándote para Dios, porque hasta tus pensamientos están alineados a la voluntad de Dios. Eso es escucharlo a Él. Eso es saber que podemos esperar. Eso es saber que Dios tiene lo mejor para nosotros y que estamos guardados, que nada te va a faltar. Y es bonito cuando nosotros vivimos de esa gran misericordia que el Señor tiene para nosotros. Pero es más bonito cuando nosotros recibimos de las bendiciones que Él tiene con nosotros, porque somos sus hijos. Y todo padre, aún nosotros siendo padre, le damos lo mejor a nuestros hijos. Ahora el Padre Celestial que dio su vida por cada uno de nosotros. Así que yo te invito en esta mañana que tú puedas depositar tu confianza en el Señor, pero sobre todo que puedas alinear tu vida a la voluntad del Señor, tus actos a la voluntad del Señor. Así que te invito, mi hermano, a que conmigo puedas orar en esta mañana y reflexionar en este corto mensaje, donde el Señor te dice, revisa cómo vives, revisa cómo son tus pensamientos, revisa el ejemplo y el testimonio que le das a otras personas. Si eres bueno para ayudar, si eres bueno para bendecir, o por el contrario, estás siendo un mal testimonio, como esos judíos que solamente lo que hacían era predicar pero no aplicar. O mejor te vas del lado de las ovejas, donde dicen, yo escucho la voz de mi pastor. Él me habla y yo le sigo. Cada día anhelas más la presencia de Dios. Cada día quieres estar más con el Señor. Entonces, solamente tú y yo sabemos de qué lado estamos. Pero te invito a que sigas y tomes cada promesa de Dios para que nada pueda ser arrebatado. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.
Entonces te invito a que tengas un corazón limpio para el Señor, que escuches su voz y que pongas en práctica cada palabra que aprendes, no solamente en este tiempo devocional, sino en cada momento de tu vida. Te invito a que hagas una oración en esta mañana conmigo. Amado Dios, yo te quiero entregar cada día más mi corazón, Señor, mis actos. Te quiero entregar mi voluntad para que esté alineada a la tuya. Quiero pedirte, Dios, que quites de mí toda tristeza, que quites de mí todo pensamiento impuro, que limpies mi mente y que me ayudes a tener, como dice la palabra, la mente de Cristo. Que cada día pueda caminar más en ti. Afiánzame en tu palabra, Señor. Dame el conocimiento, el rema de tu justicia. Dame el rema de tu palabra, Señor, revelación de lo alto, para que cada día yo pueda caminar más para ti, mi Dios. Hoy humillo mi corazón delante de tu presencia y ya no quiero ser más esa persona que, como los judíos, decían conocer la palabra, pero no te obedecía. Señor, de ahora en adelante quiero ser ese siervo, esa palabra, esa persona que camine tus caminos. Dile conmigo estas palabras al Señor, que sean y que salgan de tu corazón, mi hermano. Que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a rechazar. Por eso te pido, Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que esta palabra llegue a cada corazón y que podamos reflexionar y seguir al dueño de la vida, al Dios de misericordia, de poder y de amor. Hoy bendigo a todos mis hermanos y te doy gracias, Señor, por permitirme compartir este tiempo con ellos. Que la bendición y la protección de Jehová esté sobre cada uno de ellos. Bendecimos y oramos también por cada médico, Señor. Que la protección sobrenatural de Jehová esté sobre ellos, de cada enfermo de COVID-19, Señor. Y que te lleves todo el temor, toda la angustia, toda la aflicción que podamos tener en nuestro corazón. Y que nos ayudes a hacer tu voluntad y a que tú nos puedas llamar ovejas de tu prado, Señor. Te amamos, te glorificamos en esta mañana y damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, los bendigo en esta mañana.